queridos estudiantes, hoy vamos a dar inicio a la última clase de esta semana, que es la clase de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre, vamos a empezar con nuestra pequeña oración que vamos a hacer, ¿cierto?, para encomendarnos a Dios en este último día de la semana. Así que en sus casitas van a juntar sus manitos y van a repetir en su cabecita. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por habernos cuidado durante esta semana, por habernos ayudado, por habernos incentivado a ir a clases, a estar presente en las clases del profesor, por habernos ayudado a seguir las instrucciones, a ser buenos alumnos, buenos estudiantes, a ser personas amables, a poder cooperar y ayudar en la casa de nuestros padres, ¿cierto? También te damos gracias porque nos cuidaste toda esta semana, estamos sanos y esto gracias a ti. También quiero aprovechar la oportunidad de pedirte que cuides a las personas que no tienen tanta suerte como yo. Quiero que los cuides, quiero que los bendigas para que estén sanos a todos, ¿ya? Cuida a mis padres, a mis profesores, a los directivos del colegio, a mis amigos, a mis compañeros, para que todo esté bien y haz que pronto acabe todo esto, toda la pandemia, para que pronto nos volvamos a ver. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya, chiquillos, entonces, ya tenemos la oración lista. Ahora miren, fortaleza del carácter, como esta semana, ¿cierto? Es soy amable. La frase que nos va a caracterizar hoy día: perdono a quienes me ofenden, o perdono a quienes me ofenden. Una persona amable, ¿cierto?, tiene que tener su carácter, le tienen que molestar algunas cosas, pero también uno tiene que ser más humilde y también amable en el sentido de que tiene que perdonar cuando alguien lo ofende, siempre y cuando esa disculpa que nos piden sea sincera, ¿ya? Uno tiene que poner la otra mejilla siempre, porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, chiquillos, así que este es el consejo para ustedes: yo perdono a quienes me ofenden, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso hacen las personas amables, ¿ya, chicos? Así que les dejo este pequeño mensajito ahí. Normas de la clase, vamos a recordarlas de nuevo. Asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora, no podrán ingresar a las clases y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. El profesor es el único que puede estar con el micrófono encendido porque el profesor es el que está haciendo la clase. Ustedes van a poder prender el micrófono siempre y cuando el profesor lo indique, ¿ya? Así que ahí tienen que estar muy atentos. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. ¿Por qué la cámara encendida? Ustedes saben, yo con sus caritas me voy dando cuenta si están en clase o no están en clases. Después dice, levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. Siempre que yo quiero dar mi opinión, levanto la mano y no grito ni hablo. Me puedo demorar un poquito quizás en ver su mano levantada, pero la voy a ver, ¿ya? No tienen que ustedes activar el micrófono y decirme, porque así me desconcentran a mí y desconcentran a sus compañeros que pueden estar dando su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. Jugar, estar rayándole la cara al compañero o al hermano que están en la misma clase, o rayar la pantalla por Zoom. No pueden hacer eso, ¿ya? 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto a las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. Nada de galletas, ni sándwich, ni nada de comida, ¿ya? Solamente una botellita con agua antes de empezar la clase. Ustedes tienen que estar sentados esperándome a mí con su botellita con agua para que después no estén interrumpiendo la clase, ¿ya? 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10. A los apoderados, por favor, no intervenir en las clases, démosle independencia a los niños, ¿ya? Esas son las 10 normas de esta clase, así que a cumplirlas a cabalidad. Clase de hoy día, viernes 19 de marzo del año 2021. Dice, el objetivo es explicar con tus propias palabras el sentido figurado de algunas expresiones o refranes para demostrar que comprenden. Esto es muy parecido al lenguaje figurado. Es algo que yo tengo que interpretar de una frase que está escrita literalmente. Vamos a ver qué es el lenguaje literal y qué es el lenguaje figurado. Ya el lenguaje figurado ya lo conocen, hoy día van a conocer el lenguaje literal, ¿ya? Subrayan el objetivo, ahí está, y ustedes esto de aquí abajo no lo anotan, ¿ya? Esto. Solamente la fecha, viernes 19 de marzo del 2021, y el objetivo de la clase, y lo subrayen para que les quede bien bonito. Observen la siguiente imagen, quiero que observen esto. Miren acá. Vean, ¿qué les muestra la imagen acá? Lo van a observar unos 30 segundos, ¿cierto? Observen que hay un cielo, hay árboles, hay un río, ¿cierto? ¿Qué podrá haber en el río?
hay nubes, el día está nublado, pero parece que después va a salir el sol, porque se ve un poquito de azul en el cielo. Piensen en todo eso ustedes. En relación a la imagen anterior, dice, la imagen corresponde a la selva del Amazonas. ¿Por qué creen ustedes que a esta selva también se le llama el pulmón del mundo? ¿Por qué creen que esta selva le llaman el pulmón del mundo? Tengan en cuenta, y este es un dato que le voy a dar yo, la selva del Amazonas es la selva más grande del mundo y es la selva que tiene más árboles en el mundo. Y ustedes saben que los árboles eh, son uno de los elementos más importantes en nuestro planeta porque los árboles ayudan a la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es cuando las plantas o los árboles, en este caso, absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿ya? Es decir, todo el dióxido de carbono, que es un veneno para nosotros, los árboles lo absorben y por un proceso que se llama fotosíntesis, liberan oxígeno para que nosotros podamos respirar. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué creen ustedes que a esta selva, a la selva del Amazonas, se le llama el pulmón del mundo? ¿Por qué creen? Asocien la información que yo les di con esa frase, ¿ya? La selva amazónica es la selva más extensa del mundo. Estos son datos de la selva del Amazonas. Tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados de bosques alrededor del río Amazonas. Imagínense, 7 millones de kilómetros cuadrados. O sea, hay que multiplicar 7 por 7, 49, serían 47 millones de kilómetros alrededor del bosque, ¿ya? Esta corresponde a una de las porciones de tierra que tiene mayor extensión que Europa. O sea, el continente europeo es más pequeño que el bosque del Amazonas, imagínense. Y funciona como un pulmón inmenso para el planeta. El río Amazonas cruza 8 países sudamericanos, pero los de mayor proporción son Brasil y Perú. Se le llama pulmón del mundo porque mantiene el equilibrio climático, ya que limpia el aire al retirar el dióxido de carbono, al realizar fotosíntesis, expulsando oxígeno puro. Y el oxígeno es el que nosotros necesitamos. Para darle un ejemplo más completo de por qué es importante esto. Cuando yo parto una manzana, ¿cierto? Cuando yo parto una manzana, la manzana se me vuelve amarilla a los segundos. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono hace efecto en ella. Y entonces la manzana se pone amarilla, amarilla, amarilla. ¿Ya? Eso es porque la manzana no alcanza a absorber oxígeno. Y también es porque está a temperatura ambiente. Pero es porque la manzana no respira lo suficiente para poder botar todo el dióxido de carbono que hay en el ambiente. Nosotros tenemos esa capacidad que gracias a los árboles que absorben el dióxido de carbono, lo liberan en forma de oxígeno y nosotros podemos respirar. ¿Ya? Por eso es importante la Amazonas. ¿Por qué? Porque donde hay tantos árboles, estos árboles se encargan de limpiar todo el dióxido de carbono que hay en nuestro planeta, todo eso que nos hace mal, todo ese veneno que nos hace mal a nosotros, lo transforma en oxígeno para que podamos respirar. Y ahí la importancia de cuidar los árboles, de no cortarlos, de no quemarlos, de tener cuidado si vamos al bosque, de no botar algo que esté encendido porque podemos provocar un incendio forestal. Hay que cuidar mucho los árboles, son nuestra mayor fuente de salud, hay que cuidarlos, ¿ya? La expresión pulmón del mundo corresponde a una pensión a una expresión en lenguaje figurado, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dice el pulmón del mundo. El mundo, el planeta no tiene un pulmón, pero los árboles, al poder hacer la fotosíntesis, tomar dióxido de carbono y expulsarlo como oxígeno, es lo que hacen los pulmones. Toman dióxido de carbono y botamos oxígeno. Tomamos dióxido de carbono, los pulmones se inflan, botamos dióxido de carbono. Por eso se dice que los árboles son el pulmón del mundo. Lenguaje figurado y lenguaje literal. El lenguaje literal hace referencia al uso de las palabras de acuerdo con su significado y su sentido más obvio. O sea, es tal cual como lo escriben, como está escrito. Para comprender una expresión en lenguaje figurado, debemos preguntarnos dos cosas, ¿cierto? Para identificar el sentido literal, ¿qué es lo que se dice del poema? Primero lo literal, ¿qué es lo que dice el poema, lo que está escrito? Y para identificar el sentido figurado, ¿qué es lo que significa lo que nos está diciendo? Esto lo tienen que anotar en sus cuadernos, ¿ya? Todo esto, lenguaje figurado y lenguaje literal, lo anotan. Solamente el concepto del lenguaje literal. Observen los siguientes ejemplos, miren. Aquí yo coloqué dos ejemplos. El primero, que dice, tu cabello, hermosa cascada. La primero que yo me tengo que preguntar es, ¿qué es o qué dice este mensaje? Lo que quiere decir es que su pelo es una cascada muy bella, porque eso es lo literal, lo que aparece, hermosa cascada, tu cabello, hermosa cascada. Literalmente me dice que su pelo es una cascada muy bella. Yo pienso, ¿cómo son las cascadas? Las cascadas son
se forman por un río y caen hacia abajo, ¿cierto? Las cascadas no van hacia arriba, por efecto de la gravedad van hacia abajo, caen siempre hacia abajo, igual que el pelo de las mujeres, el pelo largo, si ustedes se dan cuenta, el pelo largo de las mujeres o de los hombres que usan el pelo largo, cae para abajo por los hombros, ¿cierto? Y le llega alguna hasta la cintura, un poquito más arriba. Entonces, si la expresión en sentido literal quiere decir que su pelo es una cascada muy bella, ¿qué es lo que quiere expresar? Y este es el sentido figurado. Quiere decir que su cabello cae por sus hombros de manera hermosa como una cascada. Igual como yo les expliqué que aquella la cascada del río cuando cae por su vertiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice el poema? Quiere decir que su pelo es una cascada muy bella. Y ahí está la respuesta de qué significa. Miren la otra. Esta de acá. Dice, tus palabras son puñales que se clavan en mi pecho. Primero me pregunta, ¿qué es lo que se dice en el poema? Ah, dice que las palabras son puñales que se clavan en mi pecho. Quiere decir que cada cosa que esa persona dice le hace daño, porque las palabras no son puñales, ¿cierto? Pero yo sé que los puñales me hacen daño, si a mí me toca un puñal me va a hacer daño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada cosa que hace esa persona le hace daño como un puñal clavándose en su pecho. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué significa o qué quiere expresar? Esto es, esta oración trata de expresar que las palabras que le dirige la otra persona le resultan muy dolorosas. Por eso, no es que sean puñales, sino que yo al asociar un puñal, sé que el puñal hace daño, me va a provocar dolor. Y las palabras, en este caso, son como puñales, dice. Por lo tanto, las palabras están provocando el dolor a esta persona. Actividad. Copien cada una de las frases de acuerdo a cómo lo vaya indicando el profesor. Analicen la lista de oraciones, identifiquen el lenguaje literal y el lenguaje figurado de cada una de ellas. ¿Ya? Miren acá. Tienen todas estas, son 5 frases, ¿cierto? Entonces dice, completa el siguiente esquema. La expresión número 1, y la vamos a hacer juntos, dice, tiene memoria de elefante. ¿Qué es lo que se dice con este mensaje en lenguaje literal? Memoria de elefante. ¿Qué dice? Y lo que me tengo que preguntar, ¿qué es lo que se dice en este mensaje? Dice que tiene las memorias y recuerdos de un elefante. Literalmente es lo que me dice eso, tiene memoria de elefante. Tiene los recuerdos y las memorias de un elefante. ¿Y qué querrá decir esto en lenguaje figurado? ¿Qué es lo que de verdad quiere expresar? Quiere decir que tiene mala memoria tal como un elefante. ¿Por qué? Porque los elefantes tienen una memoria muy mala, tienen una memoria muy chiquitita. Eso es lo que quiere decir. Ustedes van a responder la 2, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por ejemplo, son como 2 gotas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas similares. ¿Y qué es lo que quiere expresar? Que las personas pueden ser hermanos gemelos porque son exactamente iguales. Por dar un ejemplo. Me quedé en blanco. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que dice este mensaje? Dice que esa persona quedó paralizada o se quedó en blanco, quedó estática. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que realmente quiere expresar? Que se le olvidó algo o quedó paralizado porque se le olvidó algo importante, por dar un ejemplo. Ustedes completan las demás, ¿ya? Práctica independiente, dice lo siguiente. Completa las actividades número 3, 4 y 5 del CT en la página 124 a la 100 y tanto, pero como no tienen el CT, yo aquí les traje esto, ¿ya? Estas dos tienen que hacer ustedes nada más. Las copian en su cuaderno y las hacen. Interpreta el sentido figurado solamente de los siguientes refranes y escríbenlo en el espacio correspondiente. Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué nos quiere decir eso? Ustedes tienen que pensar y buscar esto. Siempre y cuando es una frase muy conocida esta, que por ejemplo yo me puedo en una semana sacar un 4, un 5-5, un 4-8, un 4-7 y un compañero me dice, tranquilo, no fueron rojos, al mal tiempo buena cara. ¿Qué querrá decir eso? Y la segunda dice, despacito por las piedras. ¿Qué quiere decir? También esa es muy, 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 muy conocida. Por ejemplo, cuando eh, uno dice, hoy tengo que hacer tantas cosas, estoy tan lleno de cosas, tengo que hacer mucho, ya, pero tranquilo, me voy a ir despacito por las piedras. ¿Qué querrá decir eso? Ahí están dos refranes que ustedes tienen que identificar qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere expresar esto, ¿ya? Ahí le sacan una foto de esta actividad y me la envían y si yo se la reviso voy a saber si lo hicieron de manera correcta o no, ¿ya? Después aquí van a colocar en su cuaderno número 5 y no me van a escribir el poema no lo escriban, solamente léanlo y me responden la pregunta. Leen el poema, se cayó la luna, se cayó en la harina, ven a levantarla con tu mano limpia.
Era tan noche que la luna niña, como nadie hablaba, se quedó dormida. Explica con tus palabras qué quieren decir los versos subrayados en el texto anterior, es decir, este de aquí y este de acá. Se cayó la luna, se cayó en la harina. ¿Qué querrá decir eso? Ahí ustedes tienen que pensar. Sí, yo les recomiendo lean todo el párrafo de nuevo, porque así pueden encontrar la respuesta. Se cayó la luna, se cayó en la harina. Ven a levantarla con tu mano limpia. Era tan noche que la luna niña, como nadie hablaba, se quedó dormida. ¿Qué quiere decir que se cayó en la harina? ¿Que se cayó la luna? Piensen ahí, ¿ya? Actividad final, ticket de salida. Van a copiar el siguiente ticket de salida en su cuaderno. Van a escribir su nombre y apellido y la fecha. Y cuando terminen le sacan una foto y me lo envían para poder evaluarlo, ¿ya? Y este es el ticket, ¿ya? Completa el siguiente cuadro, salen expresiones, salen 1, 2, 3, 4 expresiones, y ustedes van a tener que identificar el lenguaje literal y luego el lenguaje figurado, igual como en la actividad anterior que hicimos, ¿ya? Me hacen esto, le sacan una fotito, le colocan su nombre, la fecha y me lo envían para yo poder evaluarlos, ¿ya? Y esa fue la clase de hoy día, chiquillos. Una clase bien cortita, ¿ya? Bien, bien entretenida, porque aquí tenemos harto que pensar y jugar con nuestra imaginación, así que los invito a que utilicen toda su imaginación posible para poder identificar más que nada el lenguaje figurado, porque el lenguaje literal lo tenemos prácticamente ahí. Por ejemplo, en la primera dice, el amor es ciego. ¿Qué es lo que se dice en este mensaje? Que el amor no ve nada. ¿Por qué? Porque es ciego. ¿Y qué es lo que realmente quiere expresar? Que no importa cómo sea la persona, el amor es amor, por lo tanto, si esa persona puede ser distinta a los demás, pero para mí va a ser la mejor, por dar un ejemplo, ¿ya? Eso es lo que yo pondría, no sé qué pondrían ustedes, ¿ya? Y esa fue la clase de hoy día, chiquillos. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima clase, que es la clase de historia, ¿ya? Chau, chau.